Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Yamila Ruiz Díaz. Estoy cursando el tercer año de la Tecnicatura en Pedagogía y Educación Social. Hoy vamos a hablar desde el área de familia y género con la profesora Miriam García el tema de cultura del consumo del siglo XXI y globalización. Bueno, me encargué de poner fotitos porque como mi cámara no funciona, están las fotitos de la profe y la mía. Vamos a iniciar. Bueno, todos conocemos que la globalización es el proceso económico, tecnológico, político, social y cultural que envuelve a todos los países del mundo. Todo este proceso consiste en la imparable comunicación e interdependencia que los países en el mundo han establecido, uniendo lazos de trabajo como el comercio, la importación, la exportación y la política unida, ¿sí? Dirigida al bienestar de la humanidad. Bueno, como pueden ver, alguna de las características es el crecimiento del comercio internacional y la nueva manera de organizar la producción gracias a las empresas multinacionales. Por esto, los productos se comercializan entre los países a través del transporte, así como también el trabajo internacional se intensificó gracias al transporte. También esto de vender las mercancías de diferentes países a través de la utilización de nuevas tecnologías telecomunicaciones. Bien, la globalización es un proceso evolutivo que surge de la profesión natural del ser humano al intercambio y que tiene su raíz histórica mucho antes de lo que conocemos en la actualidad. Se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial y se consolidó tras la década de 1980 y 1990 con la aparición de las nuevas tecnologías. El motor del cambio fue la expansión del sistema capitalista, la, la intensificación del transporte, expansión de los mercados de bienestar, de bienes raíces, servicios y capitales. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar a su vez de lo que tiene como ventaja y desventaja esta globalización. Las ventajas es que se puede viajar de un país a otro más fácil y rápido. Y también tenemos esta posibilidad de optar por los precios y los costos. Porque bueno, otra de las ventajas que puse fue la competitividad. La competitividad entre las empresas, por ejemplo, hace de que los costos se bajen, se equiparen a lo que nosotros como consumidor necesitamos. ¿Sí? Bien, otro de las ventajas es, por ejemplo, el dinero fluyente entre los países hace que su economía pueda subir. ¿Sí? La difusión de nuevas tecnologías, impulso de la innovación, esto eh, nosotros, por ejemplo, como país innovador en cuanto a las tecnologías, tenemos la posibilidad, gracias a las telecomunicaciones, y de mostrar al mundo de lo que podemos hacer, ¿sí? En cuanto a la innovación de tecnología, y así como también comprar y ver lo que hacen otros países. También esto de que nos permite como consumidores tener variedad de productos de distintas calidades y precios. Bien, vamos a pasar a las desventajas que para mí son mucho más y mucho más importantes, pero eso tiene que ver, depende de la mirada de cada espectador. Una de las desventajas es el beneficio de las empresas multinacionales. Por ejemplo, las empresas más grandes y poderosas se ven más beneficiadas por esta globalización a comparación de las empresas pequeñas que no tienen esta capacidad de comprar en el extranjero ni de movilizarse de un lugar a otro. Otra de las desventajas es la degradación del medio ambiente. La degradación, la constante contaminación de los mares, el incendio de los bosques, hace que la desaparición de la flora y la fauna sea cada vez más grande.
la contaminación del aire por las fábricas, y bueno, y por la basura. Entonces tenemos esta degradación constante e imparable del medio ambiente. Eh, por ejemplo, otra de las desventajas también es la mayor desigualdad económica entre los países desarrollados y subdesarrollados. Por ejemplo, en los países desarrollados aumenta el desempleo, ya que las empresas grandes emigran a otros lugares en busca de mano de obra barata y materia prima, que también es barata. Eh, Otra de las desventajas es esto del choque de culturas. Hablo específicamente desde mi mirada del choque de culturas, por ejemplo, eh, podemos hablar de que se va perdiendo la identidad nacional de cada país. Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, acá en el norte del país, esto de la fusión de una tradición o de una cultura a otra, por ejemplo, tenemos en el norte Chaco, Corrientes y Formosa, que se fusiona y se transforma la cultura de Paraguay hacia estas provincias limítrofes con ese país. También tenemos, por ejemplo, Jujuy y Salta, que tiene una llegada estrecha con Bolivia, entonces ahí también se fusiona las tradiciones de los países. Pero como dije, es según la mirada de cada espectador. Y vamos a hablar de cultura para entenderlo mejor. Entonces, ¿qué es la cultura? Sabemos que la cultura es el conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. En mi gráfico pueden ver, por ejemplo, distintas características de nuestra cultura como argentinos. Incluye la lengua, que nosotros hablamos el castellano, las costumbres, tradiciones y hábitos, por ejemplo, tomar mate con amigos, compartir mate con la familia, así como también el asado. Una danza muy representativa que tenemos los argentinos es la danza folclórica. Y bueno, Buenos Aires como capital federal de toda la Argentina. Y por supuesto que el fútbol y Maradona, que es reconocido mundialmente. Nosotros vamos a cualquier país del mundo y decimos Maradona y todos van a entender que somos de Argentina. Me parece que es algo que nos representa culturalmente a los argentinos. Bueno, vamos a hablar de la función de la cultura, que es esta de garantizar la supervivencia y facilitar la adaptación de los sujetos al entorno. Cada cultura encarna una visión del mundo como respuesta a la realidad en la que vive el grupo social. El término cultura también se emplea en sentido restringido, bien para referirse a los valores, hábitos que rigen los grupos específicos, ¿sí? Podemos hablar de que el concepto de cultura ha variado a lo largo de la historia. Su origen etimológico dice que la palabra cultura proviene del latín cultus, que significa cultivo o cultivado. En la Edad Media, cultura designaba un terreno cultivado. En el Renacimiento apareció la idea del hombre cultivado, es decir, alguien instruido en la literatura y bellas artes. A partir del siglo XVIII se comenzó a usar sistemáticamente el término cultura para referirse al conocimiento ilustrado. En el siglo XIX, cultura abarcó también los buenos modales y costumbres. Con el desarrollo de las ciencias sociales en el siglo XX, el sentido de cultura se ha ido ampliando hasta dar con lo que atribuimos en la actualidad. Bien, sabemos esto de la cultura. Entonces, ¿qué pasa si la cultura, más globalización, más avances tecnológicos, esta cultura nuestra se va transformando? Bien, entonces podemos hablar de una cultura ideal y real, que es lo que estamos insertos hoy por hoy todos en la actualidad, que es el producto de la supervivencia de generaciones. Es lo que
mi bisabuela le inculcó a mi abuela inculcó a mi mamá me inculcó a mí, pero a través de este proceso esto se va transformando, ¿sí? Entonces, podemos hablar de que en la actualidad, en esta modernidad, la cultura se volvió una cultura influida por el deseo, ¿sí? Entonces, el deseo más la globalización, más esto de ver todo el tiempo productos nuevos que pueden saciar nuestras necesidades y nuestros deseos, nos hemos convertido en una cultura del consumo. Y vamos a hablar de la cultura del consumo. ¿Sí? El teórico de medios de comunicación, Norbert Wolf, distingue en su obra Manifiesto Comunista tres estadios de la cultura del consumo. El primero es el cliente busca el producto, ¿sí? El segundo es el producto busca el cliente y el tercero, el consumidor se convierte en producto. Y vamos a hablar del primer estadio de que el cliente busca producto en cuanto a la necesidad de la satisfacción. Una persona o una familia tiene una necesidad e intenta, eh, digamos, equiparar esta necesidad, tratar de, de satisfacerla, digamos, de alguna manera. Entonces, si yo me estoy lastimando las manos para lavar y el mercado me ofrece un lavarropas, yo voy y compro un lavarropas. Entonces, el primer estadio es este. El segundo estadio es que el producto busca al cliente. Entonces, ¿qué pasa? Que la industria, con las nuevas, con las nuevas tecnologías, digamos, crea necesidades nuevas en los sujetos. Entonces, en las sociedades capitalistas desarrolladas, las necesidades fundamentales ya no son muy necesarias y no importa si nosotros hacíamos esa necesidad fundamental, sino que hoy por hoy lo que hace es eh, que cada producto busca al cliente. Bien, entonces, el mercado comenzó a convertirse en un lugar de seducción. Así la cultura se asemeja a una gran tienda cuyos estantes rebosan de bienes deseables que cambian a diario, en competencia, bueno, por la atención de los potenciales clientes. Si yo seduzco a un cliente, este cliente me va a terminar comprando los productos que yo pueda poner a la venta. Y en el tercer estadio podemos hablar que alude el mismo consumo se convierte en una vivencia especial que transforma radicalmente en la persona del consumidor. Bien, todo esto nos lleva a hablar de que en la actualidad estamos insertos en una modernidad líquida. Y vamos a hablar de un sociólogo muy reconocido que se llama Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, en este libro de Modernidad Líquida, habla de que la sociedad antes era sólida, estable y se basaba en una economía, en una cultura, en una serie de aspectos dentro de la sociedad que eran permanentes y que se sabían cómo iban a hacer las cosas. Pero hoy por hoy, en la actualidad, todo es más fluido, cambiante. La base de esta modernidad es el movimiento continuo, pero afecta de manera diferente según el área social en la que estamos insertos, ¿no? Por supuesto. Entonces, podemos hablar de que, por ejemplo, los países subdesarrollados, con todas las personas que tienen eh, riquezas, tienen acceso a todas estos productos que pueden ser puestos a la venta y pueden comprar y pueden ser consumidores. En cambio, los países subdesarrollados con poblaciones que están por debajo del nivel de pobreza no tienen el acceso para comprar todas estas mercancías, ni las nuevas, ni las que salieron hace unos años atrás. Entonces, él habla, por ejemplo, de los aspectos importantes de esta sociedad. Y habla, por ejemplo, de uno de los aspectos es la velocidad, ¿sí? La velocidad que tiene
la velocidad con la que se mueve toda esta sociedad, el mundo. Y, por ejemplo, de conseguir las cosas más rápidamente para llegar a la siguiente, para poder consumirla. No importa la duración. Nosotros hoy por hoy pensamos en lo inmediato, en lo ya, en tenerlo ya todo. Otro de los aspectos importantes es que todo es consumo. Vivimos en un mundo global que nada tiene valor, todo es instrumental. Nos hemos hecho objeto de consumo y consumidores al mismo tiempo. El valor viene de ser capaz de consumir. ¿Sí? Nosotros hoy por hoy, si tenemos la capacidad de consumir, nos volvemos personas interesantes, a comparación de aquella que no tiene beneficio o esta capacidad de consumir y de comprar. Por ejemplo, un auto que, por ejemplo, un auto que lo compró y que hoy por hoy no está roto, no le pasa nada al auto, sino que simplemente en el mercado salió uno nuevo, nosotros rápidamente queremos comprar y dejarlo al otro auto que no está estropeado, pero ya no me sirve porque hay uno más nuevo. Otra de los aspectos que tiene esta sociedad, según Bauman, es que nos definimos por lo que, no, ya no nos definimos por lo que hacemos, sino por lo que compramos. Las personas que no pueden comprar lo que la mayoría compra, se las ningunea y se las desprecia. Este es otro de los aspectos que ve muy importante Zygmunt Bauman. Entonces, vamos a ir al próximo. La certeza que tenemos hoy por hoy en la actualidad de nuestra sociedad de consumistas es que todo es incertidumbre, todo es incertidumbre. Nosotros hoy por hoy, las instituciones, la economía, nadie sabe lo que va a pasar mañana. También otra de los aspectos es que todo es inestable. El único vínculo estable que tenemos hoy por hoy es con uno mismo. La lealtad no existe. Hoy por hoy la lealtad hacia una marca, hacia un partido político, ya no existe. Si nos ofrecen más del otro lado, no vamos a ir del otro lado. También otro de los aspectos es la insatisfacción permanente. Esto de que como estamos insertos en el deseo, nuestro deseo nunca se termina. Nos colmamos de deseos y esto, si obtenemos algo que deseamos, mañana vamos a desear otra cosa. Y si el mercado tiene para vendernos, nosotros lo vamos a comprar. O sea, nunca termina el deseo. No importa la necesidad, sino lo que nosotros queremos para ser felices. También otro de los aspectos muy importantes que muestra es, por ejemplo, la creciente desigualdad económica. Los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres. El capitalismo nos intenta inculcar esto de que las riquezas de unos pocos nos beneficia a todos y en realidad la riqueza de unos pocos no nos beneficia a casi nadie, a nadie. Y el último de los aspectos es, por ejemplo, esto de comer de manera exagerada, de consumir de manera exagerada. Y dije de comer porque hablamos de la comida, hablamos de la ropa, hablamos de las zapatillas, hablamos de todo lo que tenga que ver con consumir y de no importarnos en los desechos de eso que consumimos. La mayoría de los productos están realizados de plásticos. El plástico no se degrada después de mucho tiempo, las bolsas. Entonces, vivimos consumiendo y desechando y hacemos mal al medio ambiente. De esta manera no pensamos en los que vienen después, en las próximas generaciones, sino que nosotros nos interesa el corto plazo y lo que podemos llegar
a satisfacer nuestra necesidad, y no solo nuestra necesidad, sino nuestro deseo hoy por hoy. Entonces, lo que podemos sacar en conclusión de todo esto que pude expresar hoy en mi PowerPoint es que tenemos como técnicos en pedagogía y educación social mucho por hacer por el mundo, por las personas, por aquellas personas que cada vez se están volviendo más pobres, y pensar un poco en lo que podemos dejar, en qué proyecto podemos realizar para poder aportar y dejar algo bueno al mundo y para las próximas generaciones, para los hijos, para los nietos que vienen a futuro, ¿sí? Y no destruir a nuestro mundo como lo estamos haciendo hoy por hoy. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima.